Buenas noches, estimados alumnos. El día de hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante que se llama política económica de nuestra asignatura. Vamos a ver una presentación, espero que les guste y obviamente la estaremos comentando ya en nuestra clase. Muchísimas gracias. Bueno, como te comentaba, el tema se llama política económica. Obviamente es un tema honestamente muy interesante y muy actual, ¿sale? Bueno, primero entendamos qué es eso de política económica. Dice que comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. ¿Sale? Obviamente se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para su funcionamiento. Obviamente vamos a tener objetivos a corto plazo, que serían los coyunturales. Perdón, los coyunturales. ¿Y cuáles son esos, a final de cuentas, esos objetivos coyunturales que puede tener, digamos, la política económica? Obviamente es el pleno empleo, que ya estaremos definiendo qué es eso del pleno empleo. A final de cuentas es que todo el mundo tiene un trabajo y que no hay ni gente que esté desocupada. Estabilidad de precios, que eso es otro de los puntos, y la mejora de la balanza de pagos. También eso ya lo comentaremos, qué es esta situación de la mejora de la balanza de pagos. Bueno, obviamente vamos a obtener también objetivos a largo plazo, que serían la parte estructural. Y pues como su nombre lo dice, ¿no? La estructura digamos, de un país, la estructura de la economía, ¿no? Y uno de ellos es la expansión de la producción, ¿sí? Si se dan cuenta, digamos, en la imagen, pues obviamente nada más vamos a tomar tres como fundamentales, pero no significa que sean digamos, los únicos, sino simplemente son los que queremos destacar por la brevedad del tiempo que tenemos, pero obviamente todos son importantes. Decíamos, la expansión de producción, eso es algo fundamental, la satisfacción de las necesidades colectivas, y la mejora de la distribución de la renta y la riqueza. Claro que sí. Obviamente también la protección y prioridades determinadas a regiones e industrias, esta situación de distribuir el desarrollo a lo largo del país, ¿no? Bien. Ahora, mediante el control de las variables económicas, un gobierno puede estimular la economía, definitivo. Ahora, tenemos diferentes herramientas de disciplinas de la política económica. Vamos a hablar de las diferentes. Una sería la política fiscal. Y obviamente esta tiene que ver con la disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Dice que el gobierno del país es quien controla los niveles de gastos e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en el país. La política fiscal constituye la vía más importante para mantener o mejorar el llamado estado del bienestar. ¿Sale? Ahora, de esta política fiscal tiene un papel destacado el efecto estabilizador de la economía. Dice, a través de su impacto expansivo o contractivo sobre la demanda agregada. Esta situación de la demanda agregada ya la hemos abarcado, tú ya sabes qué significa, vía manejo de ingresos y gastos públicos. Entonces, la política fiscal puede ser política fiscal expansiva, y esta se lleva a cabo en situaciones de decremento económico y cuando hay altos niveles de paro. El gobierno tendrá que aplicar una política fiscal expansiva para aumentar la demanda agregada, aumentando la renta efectiva. ¿Sale? Esa de aumentar la renta efectiva podría ser una disminución de impuestos. Ahorita lo vamos a ver. Y para disminuir, disminuir la tasa de paro, ¿no? O la tasa. ¿Sí estás de acuerdo? Dice, ¿cómo lo podemos hacer? Una disminución de impuestos, un aumento en los gastos del gobierno, que eso también lo estamos viviendo, y estímulos a la inversión privada. Cuando estamos hablando de estímulos a la inversión privada, podría haber algunas excepciones fiscales. ¿Estás de acuerdo? Bueno, también tenemos una situación de política fiscal contractiva. De esta situación contractiva es cuando existe una situación inflacionista provocada por un exceso de la demanda agregada, que sería necesaria una aplicación de política fiscal restrictiva, procediendo a reducir el gasto agregado. ¿Cómo? Pues aumentando impuestos, obviamente reduciendo el gasto público y obviamente se acentuaría la desmantelación o desalentar, las inversiones. Una tercera vía, que realmente no es muy común,
Se conoce como postura neutral. En este caso, la política fiscal se basa simplemente en el equilibrio, o sea, nada mueve, todo se mantiene igual. Bueno, ahora, otra forma de la política económica puede ser también la política monetaria. Ajá, y es una disciplina para garantizar la estabilidad de precios y crecimiento económico. Dice que aglutina todo esto, aglutina las acciones que disponen las autoridades monetarias. O sea, estamos hablando del Banco Central. En este caso, el Banco Central, acuérdate que es el Banco de México, para ajustar un mercado de dinero. Cuando estamos hablando del mercado de dinero, bueno, hay el M1, M2 y todos esos. Esta es la masa monetaria, ¿sale? Utilizan una serie de factores como la masa monetaria, que es lo que estamos platicando, y el coste del dinero, o sea, los tipos de interés. ¿Cuáles son sus objetivos? Controlar la inflación, reducir el desempleo, ya también lo aclararemos en la clase, conseguir el crecimiento económico y mejorar el saldo de la balanza de pagos. Bueno, ¿cuáles son? Ahora vamos a hablar de las políticas de desarrollo. En esta política económica, las políticas de desarrollo, dice, se pueden definir como la capacidad de que los ingresos de los países o regiones para crear riqueza a fin de mantener prosperidad, bienestar económico y social de sus habitantes. El crecimiento económico implica un incremento en los ingresos de la población, definitivo, ¿estás de acuerdo? Como referente de un nivel de consumo y de bienestar. Ok, una forma tradicional de medir el crecimiento económico es a través del Producto Interno Bruto, que ya también lo hemos comentado, ¿no? Es una situación así sui generis, en donde realmente podríamos hablar de crecimiento económico, pero no de bienestar. ¿Estás de acuerdo? Vamos a poner el caso, dice en México en breve, estamos hablando de, somos 120 millones de habitantes y se supone que nos toca un PIB per cápita de 114,977 pesos. Sin embargo, déjame decirte que nosotros tenemos el 41,9% de población en situación de pobreza extrema, ¿eh? O sea, es la mitad de la población en México vive en situación de pobreza. Y tenemos un índice de desarrollo humano de 0,767. Esto significa que pues, no estamos tan mal, pero dependiendo de la región. ¿Estás de acuerdo? Este es un promedio general. Bueno, y obviamente cuando estamos hablando de políticas de desarrollo, pues obviamente tú sabes que en este momento, pues tenemos varios proyectos, el país tiene varios proyectos de verdadera importancia para nuestra nación, y bueno, pues aquí tienes algunas imágenes, ¿no? Que sería el tren del Istmo, el tren Maya, obviamente la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo, el Felipe Ángeles, ¿no? Aquí en Santa Lucía. Bien. Ahora, cuando hablamos de desarrollo sustentable, que es otra de las políticas económicas, debemos de pensar que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, obviamente para satisfacer nuestras propias necesidades. Dice, el desarrollo no debe degradar el medio ambiente biofísico ni agotar los recursos naturales. Esta propuesta conceptual debe de ser holística, que articule al menos 5 dimensiones: la económica, la ambiental, la social, la política y la cultural. Pero en esta situación, obviamente, vamos a considerar, obviamente, aspectos cuantitativos y cualitativos del desarrollo. ¿Sale? Bueno, pues muchísimas gracias. Lo vamos a estar platicando en nuestra clase y, obviamente, espero sus comentarios en ella. Gracias.